La noche había caído sobre Ceuta desde hacía ya varias horas. A lo lejos, el mar parecía tragarse las luces del puerto, como si quisiera borrar las huellas de una ciudad que nunca dormía realmente. En las alturas, allí donde las callejuelas se vuelven más estrechas y donde las conversaciones se susurran detrás de las cortinas echadas, un nombre aún flotaba en el aire. Un nombre pronunciado con respeto, a veces con miedo, a veces con fascinación. El Nene. Un hombre cuya sombra había marcado durante años la frontera más sensible entre Europa y África. Un hombre capaz de desaparecer de un lado del mar y reaparecer en el otro, como si el agua misma se apartara a su paso. Un hombre cuya historia, aún hoy, parece hecha de bruma, de violencia y de secretos compartidos solo por quienes lo conocieron realmente. Aquella noche, un viejo pescador que regresaba de la bahía juró haber visto una silueta sola, inmóvil, la mirada vuelta hacia el mar. Afirmó haberla reconocido. Aseguró que era él, el Nene, el alma errante de Ceuta. El hombre que había desafiado a la policía española, a los servicios secretos marroquíes e incluso a sus propios aliados. El fantasma del narcotráfico del Estrecho. Quizá no era más que una leyenda, quizá no era más que un recuerdo obstinado, pero en Ceuta las leyendas siempre tienen un aroma de verdad, porque la historia del Nene no es la de un simple traficante. Es la de un hombre nacido en un territorio único en el mundo, un enclave europeo posado sobre la costa africana, donde las culturas se mezclan, donde las fronteras se confunden y donde las oportunidades más oscuras nacen en los intersticios dejados por el Estado. Un laberinto humano y geográfico donde el dinero circula más rápido que las leyes. Un terreno perfecto para los ambiciosos. Un terreno perfecto para quienes no tienen nada que perder. Y él, Mohamed Tayeb Ahmed, no tenía nada que perder, salvo quizá su libertad. Y aún así, en los años de su ascenso, la ciudad entera parecía conocer su silueta, su sonrisa discreta, su andar tranquilo, su manera de mirar a los demás sin mostrar jamás sus intenciones. Ceuta era un pueblo disfrazado de ciudad. Y en un pueblo, una reputación no necesita mucho para crecer. La suya creció como un incendio silencioso. Pequeños robos. Luego robos en viviendas. Después las primeras conexiones con los clanes de la Costa del Sol. Y finalmente, la inmersión definitiva en el contrabando de hachís. Una economía paralela que daba de vivir a cientos de familias entre Marruecos y España. Pero no se contentó con seguir las huellas de los demás. Muy pronto, el Nene comprendió que el mar no era solo un obstáculo, era la clave. Comprendió que el estrecho de Gibraltar, ese corredor estrecho por el que pasan cada día miles de barcos, podía convertirse en una autopista invisible para transportar toneladas de droga sin atraer la atención. Y sobre todo comprendió que un hombre lo bastante audaz, lo bastante móvil, lo bastante discreto, podía construir allí un imperio tan sólido que ni siquiera las autoridades de los dos países lograrían desalojarlo fácilmente. Su inteligencia, su lealtad hacia los suyos y su capacidad para desaparecer incluso antes de que la policía montara una operación, le valieron rápidamente un apodo susurrado en las tabernas, el príncipe del estrecho. Pero antes de ir más lejos, antes de entrar en los detalles de su ascenso, antes de comprender cómo un joven de Ceuta pudo convertirse en uno de los traficantes más buscados de España y de Marruecos, es necesario que te detengas un segundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato criminal. Es una historia donde la geografía se convierte en un arma, donde la pobreza se convierte en un motor, donde el mar se convierte en un refugio, y donde un solo individuo puede,
por su audacia desafiar a instituciones enteras. Entonces surge naturalmente una pregunta. ¿Qué es lo que moldea a un hombre como el nene? ¿Es el entorno? ¿Es la ambición? ¿O es el vacío dejado por una sociedad que no ofrece ninguna otra vía para salir adelante? Y luego otra pregunta. ¿Cómo puede un traficante convertirse en una leyenda viva hasta el punto de que incluso después de su caída, los habitantes aún juren haberlo visto caminar en la oscuridad? Y por último, ¿qué es lo que permite a un hombre llegar tan lejos en el crimen sin perder jamás la calma ni su influencia? ¿Es la suerte? ¿Es la inteligencia? ¿Es el miedo que inspira? Son esas preguntas las que guiarán tu mente a lo largo de este documental. Y si quieres seguir esta historia hasta el final, si quieres comprender cómo un chico de un barrio modesto terminó controlando una parte del tráfico del estrecho, entonces tómate un instante para suscribirte y dejar un like. Eso nos permite seguir contando estas historias reales, largas, inmersivas y casi imposibles de creer. Y ahora que el mar está en calma y que las primeras sombras se dibujan sobre los muelles, podemos comenzar, porque la historia de El Nene no hace más que empezar. Al amanecer, Ceuta adoptaba otro rostro. Las callejuelas aún húmedas se volvían doradas bajo la luz. Los claxones de los taxis se mezclaban con los llamados lejanos que llegaban desde las alturas marroquíes. Los pescadores regresaban, los primeros comerciantes abrían sus persianas, y en medio de ese ballet cotidiano, un joven Mohamed Tayeb Ahmed observaba el mundo con una intensidad que muchos notaban sin comprenderla realmente. Había crecido en uno de esos barrios donde los muros llevan las huellas de varias generaciones. Familias numerosas, puertas siempre abiertas, disputas vecinales que se resuelven con la voz más que con la ley. En ese escenario, el futuro a menudo parecía ya escrito. Encontrar un pequeño trabajo, ayudar a la familia, evitar problemas, vivir modestamente. Pero para él, eso nunca fue suficiente. El nene aún no era el nene. No era más que un chico discreto, rápido, observador, que parecía siempre 2 pasos por delante de los demás. Los profesores hablaban de un alumno inteligente pero indisciplinado. Los vecinos veían a un niño tranquilo, a veces demasiado tranquilo, pero quienes realmente vivían con él sabían que ya llevaba dentro algo inusual, una determinación silenciosa, casi inquietante. En aquellos años, Ceuta era un punto de tensión permanente, un territorio diminuto, europeo pero arraigado en África, donde se mezclaban influencias españolas, marroquíes y mediterráneas. Una ciudad rica en culturas pero pobre en oportunidades. Un lugar donde el comercio legal vivía junto al comercio clandestino, como si cada uno alimentara al otro. A pocos kilómetros, al otro lado de la frontera, las primeras plantaciones de cannabis marroquí se extendían por valles enteros. El Rif, reino de la resina, producía desde hacía décadas lo que se convertiría en la piedra angular de una gigantesca economía paralela que unía Marruecos con España y luego con toda Europa. En ese escenario, los jóvenes de Ceuta nunca estaban muy lejos de la tentación. Algunos se convertían en vigías, otros transportaban fardos a nado, aprovechando la noche y las corrientes. Otros más gestionaban las pequeñas transacciones locales, y entre ellos, un adolescente empezaba a hacerse notar. Conocía los horarios de las patrullas mejor que los propios policías. Sabía qué playas estaban vigiladas y cuáles no lo estaban. Sabía que café servía como punto de contacto entre traficantes marroquíes y compradores españoles. Sabía cómo desaparecer en las callejuelas en cuestión de segundos. Aún no era genio criminal, era supervivencia. Pero una supervivencia perfeccionada hasta tal punto que se volvió casi un talento.
En aquella época, los mayores hablaban entre ellos de un chico que no le tenía miedo a nada, ni al mar, ni a la policía, ni a los clanes locales. Se decía que comprendía las cosas demasiado rápido, que lo anticipaba todo, que veía los movimientos antes de que se produjeran. Un pescador del puerto afirmó incluso un día: ese chico mira el mar como si le hablara. Con los años, esa reputación se extendió. Sin ponerse jamás en primer plano, sin levantar nunca la voz, se convirtió en un rostro imprescindible. No bebía, no se drogaba, no presumía, no exhibía su éxito. Avanzaba lentamente, metódicamente, hasta el punto de que algunos clanes terminaron por tomarlo bajo su protección. Y fue ahí cuando todo cambió. ¿Por qué? Cuando los traficantes marroquíes comenzaron a buscar un intermediario fiable del lado español, un nombre volvía con frecuencia: el joven Mohamed, siempre puntual, siempre discreto, siempre leal. Su capacidad para circular de un lado del estrecho al otro sin atraer la atención impresionaba. Y cuando el dinero comenzó a fluir, no perdió la cabeza. Al contrario, se volvió aún más prudente, aún más paciente, aún más invisible, pues en el periodo cuando realmente empezaron a darle ese apodo: el nene. Un nombre que mezclaba afecto, respeto y una punta de desprecio. El chico, el que nadie veía venir, el que se deslizaba entre las grietas del sistema, el que incluso los más experimentados subestimaban. Pero la verdad es que ya no era un chico desde hacía mucho tiempo. Había comprendido una cosa esencial. En Ceuta, el mar no es un peligro, es un paso, una frontera cambiante que solo unos pocos privilegiados saben leer. Y él la leía mejor que nadie. A medida que ganaba influencia, desarrolló un sentido agudo de la estrategia. Diversificó sus contactos, aprendió los códigos de los clanes marroquíes, aprendió las debilidades de la Guardia Civil, cultivó el arte de la discreción. No quería convertirse en un delincuente visible, quería volverse indispensable, indispensable para quienes hacían pasar la mercancía, indispensable para quienes la recibían, indispensable para quienes la distribuían. Esa posición la obtuvo sin violencia, únicamente mediante la inteligencia. Pero también supo que ese ascenso silencioso pronto iba a atraer la atención de dos tipos de personas: los que querrían trabajar con él y los que querrían detenerlo. Es aquí donde la historia toma un nuevo giro, porque a partir de ese momento, el nene ya no es solo un intermediario, se convierte en un actor central del narcotráfico entre Marruecos y España. Y los primeros riesgos serios comienzan a aparecer. Pero antes de entrar en ese periodo de su vida, aquel en el que todo va a acelerarse, retén esto: las mayores leyendas criminales nunca nacen en el ruido, nacen en el silencio, en las callejuelas donde nadie mira, en los viajes nocturnos que nadie cuenta, en las ambiciones que nadie sospecha. Y el nene ya lo había comprendido todo. El mar se había convertido en su dominio, no como una extensión de agua imprevisible, sino como un territorio que él cruzaba, como otros cruzan una calle. Para las autoridades españolas, las olas del estrecho representaban un obstáculo natural, un muro que frenaba a los traficantes. Para el nene, el mar era precisamente lo contrario: un refugio, un aliado, una zona gris donde las reglas se disolvían. Fue en esos años cuando se lanzó plenamente a las travesías nocturnas, pequeñas embarcaciones rápidas, las luces apagadas, los motores silenciosos, las rutas calculadas al segundo. En la frontera entre Ceuta y el Rif, el agua nunca era realmente negra. Reflejaba los resplandores de las ciudades,
las sombras de las montañas, los halos de los faros policiales. Pero él sabía deslizarse entre todo eso, como si una línea invisible le indicara el camino a seguir. También fue durante ese periodo cuando su inteligencia estratégica se volvió evidente. No solo transportaba mercancía, observaba, aprendía. Estudiaba los horarios de la Guardia Civil y los de la Marina marroquí. Sabía cuándo los radares cambiaban de dirección, cuándo las patrullas se relajaban, qué zonas eran vigiladas por simple costumbre y cuáles eran vigiladas con verdadera atención. Una noche, un hombre mucho mayor que él, veterano de varios tráficos, se sentó a su lado en un café cerca del puerto. Lo miró largamente antes de decir: no actúas como los demás. Haces todo para seguir siendo un fantasma. Pero los fantasmas también terminan volviéndose famosos. Fue en ese momento cuando Mohamed comprendió que ya no podría esconderse eternamente. Su nombre comenzaba a circular. En los cafés, en los puertos, en los mercados, en las conversaciones de quienes gestionaban los flujos. Se estaba convirtiendo en una opción fiable para importar resina hacia Andalucía. Y algunos clanes ya no confiaban más que en él. Sin embargo, seguía rechazando la violencia. No le gustaban las armas. No le gustaban las demostraciones de fuerza. Prefería la diplomacia, la palabra, los acuerdos mantenidos con respeto. Ese enfoque contrastaba en un entorno a menudo dominado por la brutalidad. Contrastaba tanto que algunos clanes terminaron por ofrecerle una posición única, una posición central, la dirección logística de una red cuya magnitud superaba ampliamente las fronteras de Ceuta. Cada mes que pasaba, las cargas se volvían más grandes, las operaciones más audaces, los riesgos más elevados. Pero el dinero, por su parte, fluía a raudales, lo suficiente para transformar la vida de cualquiera, para comprar lealtades, para asegurar rutas, para atraer nuevos pasadores, para extender una red hasta regiones de España donde nadie había oído hablar de él. Fue a partir de ahí cuando la leyenda comenzó realmente. Se contaba que aquel joven sabía predecir la llegada de una patrulla simplemente mirando las estrellas, que podía cruzar el estrecho en un tiempo récord, que nunca era detenido, nunca registrado, nunca molestado. Los más supersticiosos incluso decían que estaba protegido por el propio mar. Pero detrás de esas historias exageradas, había una realidad simple. Trabajaba más que todos los demás. Preparaba sus rutas con una precisión casi científica. Evitaba los conflictos, vigilaba todo y no olvidaba nada. El éxito no era un milagro, era un cálculo. Y cuanto más ganaba, más su nombre se mezclaba con los de los grandes clanes marroquíes. Familias poderosas, arraigadas en la montaña del Rif desde hacía generaciones, que veían en él a un socio ideal. Joven, ambicioso, discreto, fiable. Comenzó a viajar con regularidad. Tánger, Tetuán, Chefchaouen. Reuniones siempre programadas en lugares aislados, lejos de miradas indiscretas. Y cada vez que regresaba a Ceuta, su influencia había crecido aún más. Pero cuanto más ascendía, más atraía una atención que nunca había deseado. Porque en ese entorno, el éxito siempre crea dos cosas: admiradores y enemigos. Los clanes rivales comenzaron a seguir sus movimientos. La Guardia Civil finalmente añadió su nombre a sus listas de objetivos prioritarios. La prensa local comenzó tímidamente a mencionar a un joven traficante cuya identidad seguía siendo aún incierta. La calma que había rodeado sus primeros años comenzó a agrietarse. Aún no era la caída, pero ya no era tampoco la sombra protectora que lo había ayudado hasta entonces. Por primera vez en su vida, el nene se volvió visible. Y en ese mundo,
la visibilidad suele ser el comienzo de todos los peligros. Sin embargo, continuó avanzando, como si nada pudiera alcanzarlo, como si cada obstáculo no fuera más que una etapa adicional hacia lo que se convertiría en uno de los imperios criminales más impresionantes de la península ibérica. Pero lo que aún ignoraba era que ese ascenso fulgurante también lo llevaría a cruzarse con algunos de los personajes más peligrosos de la región. Hombres para quienes la lealtad no existe. Hombres para quienes la vida no vale nada. Hombres que de una manera u otra sellarían su destino. El mar lo había sostenido. Los clanes lo habían consagrado. El dinero lo había fortalecido. Pero todo imperio atrae un día a quienes quieren conquistarlo. Y el nene pronto iba a comprender que en este juego nadie es intocable. La frontera entre el sur de España y el norte de Marruecos no es solo una línea en un mapa. Es un soplo, un paso, una grieta entre dos mundos. Para Mohamed Tayeb Ahmed, esa grieta fue mucho más que un territorio. Fue un espejo, una obra en construcción, una puerta abierta hacia el poder. En esos años en los que empieza a extender su influencia, lo que pronto se llamará la leyenda del nene toma forma. Una leyenda hecha de noches sin dormir, de cargamentos que cruzan el mar como fantasmas, de acuerdos cerrados en la sombra, de sonrisas discretas y amenazas silenciosas. En Ceuta, todo el mundo conoce los puertos. Los muelles resuenan cuando el viento sopla entre los contenedores. El metal cruje como si los propios muros intentaran hablar. Algunos dicen que aún se percibe allí el olor del hachís atrapado en las grietas del cemento. Otros afirman que en aquella época bastaba con conocer a los hombres adecuados para hacer pasar un cargamento de una orilla a la otra, sin que nadie hiciera preguntas. Es ahí, en medio de esos flujos, donde Mohamed Tayeb Ahmed se distingue. No porque hable fuerte, no porque busque hacerse ver, sino precisamente porque casi no dice nada. En un entorno donde muchos gesticulan para demostrar su valor, el nene permanece inmóvil, silencioso, observador. Un hombre que parece comprender siempre lo que los demás no ven. Poco a poco se vuelve indispensable. Las redes necesitan intermediarios fiables. Los clanes necesitan negociadores que no teman a nadie. Los traficantes necesitan un puente entre los dos continentes. Mohamed Tayeb Ahmed se convierte en ese puente, y en el estrecho de Gibraltar esa simple función vale una fortuna. Mientras otros se disputan las migajas, él organiza las rutas. Sabe qué pescadores aceptarán desviar su trayectoria. Sabe que funcionarios están cansados, vulnerables, sensibles a algunos billetes adicionales. Sabe que policías cierran los ojos cuando el dinero cae sobre la mesa adecuada. Con el tiempo, ese conocimiento se convierte en una tela invisible, tejida lentamente, pacientemente, donde cada hilo es un hombre, una deuda, un favor devuelto, un secreto compartido, y el nene es el centro. El rumor cuenta que en aquella época podía hacer transitar un cargamento desde Marruecos hasta la costa española sin siquiera levantarse de su silla. Algunas llamadas telefónicas, algunas miradas intercambiadas, algunos gestos codificados. Es aquí donde se forja su apodo, el nene, el chico. Un apodo casi afectuoso para un hombre cuya reputación empieza a inspirar temor. A fuerza de discreción se ha vuelto inevitable. A fuerza de escucha se ha vuelto indispensable. A fuerza de silencio se ha vuelto peligroso. Pero ese poder no lo ejerce solo. En la sombra varios hombres gravitan a su alrededor. Primos, amigos de la infancia, siluetas venidas del Rif marroquí,
cómplices silenciosos que saben cerrar las puertas cuando es necesario y abrirlas cuando nadie mira. Ese núcleo duro forma poco a poco un clan que no tiene nombre oficial, un clan que nunca se presenta en público, un clan cuya existencia es primero un murmullo, luego un soplo, luego un estruendo. Es en ese período cuando desarrolla su método preferido, un método simple, pero terriblemente eficaz. Controlar siempre el mar, controlar siempre los pasos, controlar siempre los horarios. El mar, en esa zona del mundo, es una autopista líquida. Basta con saber escucharlo, basta con saber dónde se encuentra la Guardia Civil, basta con conocer las mareas, los movimientos del viento, los ángulos muertos. El nene domina todo eso con una precisión casi sobrenatural. Las autoridades lo saben, pero en aquella época aún no han comprendido la magnitud del fenómeno. Para ellas no es más que un traficante más, un joven ambicioso entre decenas de otros. Nada que justifique una movilización nacional. Lo que ignoran entonces es que en la sombra de los muelles, uno de los futuros capos más influyentes del sur se está construyendo. Un hombre que en pocos años se convertirá en una figura imprescindible del narco ibérico. Un hombre que desafiará a las policías españolas, marroquíes, europeas. Un hombre que hará temblar ciudades enteras. Y sin embargo, en ese momento preciso, todo parece increíblemente tranquilo. Incluso cuando empieza a ganar mucho dinero, Mohamed Tayeb Ahmed no cambia, no se exhibe, no desfila. No lleva cadenas de oro ni relojes extravagantes, no habla demasiado, son los demás quienes hablan por él. En los cafés de Ceuta, algunos dicen que tiene una visión, otros afirman que quiere crear una organización a caballo entre dos continentes. Otros más piensan que no es más que un chico astuto que ha tenido suerte. Se equivocan, porque en esa época ya, el nene planifica lejos, muy lejos, mucho más lejos que sus competidores. Su objetivo no es solo transportar droga. Su objetivo es crear un imperio donde nada se le escape. Un imperio donde cada barco, cada coche, cada cargamento, cada callejuela, cada hombre pueda convertirse en una pieza de su ajedrez. Un imperio donde reina sin tener que alzar la voz. Ese poder que se instala en la discreción pronto va a atraer la atención. Primero la de los clanes locales, luego la de las redes internacionales. Después la de las fuerzas del orden. Y así es como el chico, el nene, va a entrar en otra dimensión. Una dimensión donde las decisiones ya no se cuentan en billetes, sino en vidas humanas. Una dimensión donde cada error puede costarle más que un simple negocio. Una dimensión donde el peligro ya no proviene solo del mar, sino de los hombres que lo observan en la sombra. La continuación la vas a descubrir en la próxima parte. Es en ese momento cuando la leyenda deja de ser un murmullo para convertirse en un estruendo resonante al otro lado del estrecho. Cuando el nombre de El Nene comienza a circular más allá de las callejuelas de Ceuta, cruza una frontera invisible. Una frontera que los criminales más ambiciosos conocen bien. Ese momento en el que se deja de jugar en el patio de los pequeños. Ese momento en el que cada movimiento atrae miradas que ya no se pueden ignorar. Al principio son murmullos en los bares andaluces. Un joven del estrecho que mueve cantidades inusuales. Un hombre capaz de hacer cruzar el mar a cargamentos en pleno día. Un cerebro que evita los fracasos, que aprende rápido, que no cede al pánico. Luego los murmullos se convierten en miradas. Miradas posadas por grupos más poderosos. Miradas llegadas de otras regiones. Miradas frías, calculadoras, que buscan comprender quién es ese joven que asciende demasiado rápido. Y cuando esas miradas se posan sobre ti nunca es una casualidad.
Es la señal de que algo está cambiando. Es la señal de que ahora te consideran un actor serio. Para Mohamed Tayeb Ahmed, ese cambio se produce en el momento en que comienza a manejar cargamentos realmente pesados, los que solo las redes marroquíes más influyentes pueden proporcionar. Los que no viajan en sacos improvisados, sino en embarcaciones potentes, pilotadas por navegantes experimentados. Los que implican riesgos que la mayoría se niega a asumir. Es aquí donde su imperio se ancla. En el estrecho, todo es cuestión de fluidez. Quien controla los flujos controla a los hombres. Quien controla a los hombres controla las rutas. Y quien controla las rutas termina por controlar el propio mar. El nene lo ha comprendido. Y lo aplica con una precisión casi militar. Ceuta se convierte en su punto de apoyo. Marruecos en su reserva. Andalucía en su salida natural. Y toda Europa en su horizonte. En esa época, las rutas del hachís ya son antiguas. Generaciones enteras han mantenido a sus familias transportando algunos kilos en Zodiacs. Pero lo que hace Mohamed Tayeb Ahmed es diferente. Él no es un simple mensajero. Él no transporta, él organiza. Y en el crimen, organizar vale mucho más que arriesgar la propia piel. Las redes marroquíes ven en él una ventaja preciosa. Un hombre joven, pragmático, capaz de comprender su cultura y los códigos europeos. Un puente humano entre dos mundos. Una cabeza fría, capaz de anticipar los movimientos de las fuerzas del orden. Una estratega que no busca la guerra innecesaria, sino el control absoluto. Poco a poco, los cargamentos que supervisa cambian de escala. El coche camuflado se convierte en camión. La Zodiac rápida se convierte en embarcación de largo alcance. El pequeño equipo se convierte en un grupo discreto pero cohesionado. Ya no es un tráfico, es una infraestructura. Los puertos españoles comienzan a sentir su presencia sin verla. Los aduaneros anotan anomalías, barcos que desaparecen de los radares a horas extrañas, movimientos que no encajan con las mareas. Los guardias civiles recuperan a veces restos de cargamentos abandonados tras una persecución. Pero cuando llegan a la zona, los hombres del nene ya están lejos, siempre por delante, siempre inencontrables, siempre silenciosos. Es durante este periodo cuando gana algo que vale más que el dinero. Gana respeto. Un respeto torcido, nacido del miedo, de la admiración y de la incomprensión. En los barrios populares de Ceuta, algunos dicen que ayuda a familias. En los cafés del centro, se habla de él como de un fantasma. En los círculos criminales, su nombre se convierte en un valor seguro. Y en los despachos de las autoridades, se convierte en un problema. Pero un problema que nadie consigue delimitar. Porque, a diferencia de muchos traficantes que se exhiben en cuanto tocan el dinero, él no deja rastro alguno, ni fiestas lujosas, ni coches modificados, ni fotos comprometedoras, ni mensajes sospechosos, nada. Solo una sombra que se desplaza de un punto a otro, un hombre que trabaja en silencio, un cerebro que observa, aprende, ajusta, corrige. Ese comportamiento intriga a la policía, intriga aún más a las mafias rivales, porque en ese entorno, un hombre silencioso es un hombre peligroso. No muestra sus intenciones, no revela sus debilidades, no deja que sus emociones se desborden, avanza, calcula, construye. Pero en ese periodo, otro fenómeno empieza a tomar forma. Un fenómeno que nadie, ni él ni las autoridades, prevé realmente. La reputación del nene alcanza la frontera sur de la península ibérica, sube hasta Madrid, cruza incluso los Pirineos, y termina por llegar a un punto en el que todo se derrumba, porque cuanto más poderoso se vuelve un hombre,
más atrae la atención de quienes quieren aprovecharse de él, y más atrae la atención de quienes quieren su caída. En los círculos criminales, el ascenso al poder siempre va seguido de una prueba de lealtad, una prueba de resistencia, una prueba de dominación. Y para Mohamed Tayeb Ahmed, esa prueba va a tomar una forma mucho más violenta de lo previsto. En la próxima parte vas a descubrir el acontecimiento que hizo bascular su trayectoria, el elemento desencadenante que transformó a un traficante respetado en una figura nacional del crimen y que puso a las policías española y marroquí en estado de alerta máxima. Hay momentos en la vida de un criminal en los que todo puede cambiar en una sola noche, una sola decisión, una sola elección, una sola ráfaga que atraviesa las tinieblas y cambia el curso de un destino. Para Mohamed Tayeb Ahmed, esa noche llega antes de lo que imaginaba. A fuerza de crecer en la sombra, de expandirse como una marea silenciosa entre Ceuta, Andalucía y el norte de Marruecos, era evidente que su ascenso terminaría por molestar. Nunca se sube demasiado alto sin pisar pies sensibles. Nunca se construye un imperio sin desatar una tormenta. Esa noche, el mar está tranquilo, demasiado tranquilo. Uno de esos silencios que parecen esconder algo, como si el propio aire contuviera el aliento. En un almacén discreto, situado no lejos de Benzú, debe llegar un cargamento importante, no un cargamento ordinario, un transporte de un valor colosal, venido del Rif profundo, enviado por clanes que nunca perdonan el menor error. Para el nene, es una prueba, una demostración de su capacidad para ejecutar maniobras arriesgadas, una demostración de su influencia en las dos orillas. Los hombres están en su sitio, los barcos se acercan, todo parece perfectamente sincronizado. Luego, sin aviso, los focos, los gritos, las sirenas, el ruido de las botas, un desbordamiento repentino, una redada masiva. Las autoridades españolas, aparentemente informadas, cercan la zona como si estuvieran esperando precisamente ese instante. No una patrulla, no una presencia aislada, sino una operación preparada, meditada, asfixiante. Los barcos intentan realizar una maniobra de emergencia. Los motores rugen, los hombres gritan, algunos lanzan fardos al mar en un gesto desesperado. Es el caos, un caos inusual, un caos demasiado calculado para ser una simple casualidad. En la sombra, una sola pregunta crece. ¿Quién ha hablado? Porque no es una operación clásica, es una emboscada que apunta no al tráfico, sino al hombre detrás del tráfico. El nene siente una quemazón en el pecho. No es miedo, es traición. Logra escapar por poco. Su grupo se dispersa. Algunos huyen por las callejuelas estrechas de la ciudad. Otros desaparecen en las colinas. Estallan disparos, siluetas caen. Esa noche marca un punto de ruptura. Al día siguiente, Ceuta hierve de rumores. Algunos afirman que un clan rival vendió la información. Otros hablan de policías corruptos, repentinamente comprados por una red competidora. Otros más susurran que las autoridades marroquíes recibieron un aviso anónimo. Ninguno de esos escenarios es seguro, y sin embargo, todos parecen posibles. Lo que sí es seguro es que la operación ha fracasado. Las pérdidas son enormes. Varios hombres desaparecen. Varios otros son arrestados. En cuanto a Mohamed Tayeb Ahmed, se convierte de repente en un hombre oficialmente buscado. Ya no es un fantasma discreto. Ya no es un nombre susurrado en los cafés, sino un objetivo. La policía española difunde una descripción. Los periódicos locales comienzan a mencionar las redes del estrecho.
Los servicios marroquíes se implican. El nombre El Nene ya no está en la sombra, está en todos los labios. Y en ese mundo, la luz es un peligro mortal. Para sobrevivir, debe cambiar de estrategia. Debe desaparecer sin desaparecer. Seguir existiendo sin ser visto. Seguir dirigiendo sin mostrarse. Ceuta se vuelve demasiado pequeña, demasiado vigilada, demasiado imprevisible. Abandona la ciudad. Algunos dicen que se esconde en pueblos apartados del norte de Marruecos. Otros juran haberlo visto en Málaga, protegido por grupos locales. Otros más afirman que se refugia en la provincia de Cádiz, allí donde el orden de la costa se derrumba bajo el dinero fácil. En esa huida, algo cambia en él, su relación con el poder, su relación con el peligro, su relación con la lealtad. El chico que sabía navegar entre las dos orillas se convierte en un hombre que desconfía de todo. El estratega tranquilo se convierte en un general que piensa en la venganza. El traficante discreto se convierte en una figura que incomoda, y ese cambio o atrae a una nueva categoría de individuos. Grupos andaluces especializados en el robo de cargamentos, clanes gaditanos que juegan en varios frentes, organizaciones europeas que, seducidas por sus métodos, intentan acercarse a su círculo. El nene comprende entonces que el estrecho ya no es lo bastante amplio para contener su trayectoria. Ya ve más lejos. Considera ampliar sus rutas. Quiere acceder a otros mercados. Quiere transitar por otros puertos. Su visión supera ya los paisajes familiares de Ceuta. Piensa en Huelva, en Algeciras, en Casablanca, en rutas terrestres que atraviesen toda España, en conexiones con grupos italianos, balcánicos, franceses. Pero cuanto más se expande un hombre, más se multiplican sus enemigos. Cuanto más vastas se vuelven sus redes, más grietas se abren. Cuanto más se interesa la policía por él, más quieren abatirlo los clanes rivales. Aún no lo sabe, pero esa huida será el comienzo de una leyenda mucho más oscura. Una leyenda hecha de detenciones espectaculares, de desapariciones misteriosas, de revelaciones inesperadas, y de un destino que oscilará constantemente entre la libertad y el cautiverio. Ese periodo marca la metamorfosis del nene en una figura mitificada. Una figura que la prensa llamará el narco invisible. Una figura que los jóvenes de los barrios citarán como ejemplo de astucia e inteligencia. Una figura que las autoridades considerarán una pesadilla. Y en las profundidades del estrecho, las olas siguen golpeando las rocas, como un recordatorio de que el mar nunca guarda un secreto por mucho tiempo. Existen fronteras visibles, hechas de vallas, aduanas y luces, y existen fronteras invisibles, aquellas que se cruzan en el momento en que uno se vuelve demasiado peligroso para ser ignorado. Es esa segunda frontera la que Mohamed Tayeb Ahmed cruza en ese momento preciso de su vida, porque después de la huida, después de la emboscada, después del caos, algo cambia. Su nombre ya no pertenece solo a las callejuelas de Ceuta ni a los cafés andaluces. Se convierte en una pieza dentro de un juego más amplio, un juego en el que intervienen fuerzas que superan la escala del estrecho. España lo quiere, Marruecos lo observa, los clanes lo siguen, los policías lo estudian. Los periodistas comienzan a escribir sobre él. Los rumores lo envuelven como una segunda piel, y mientras su imagen se transforma en el exterior, él sigue moviéndose en la sombra, siempre igual de inasible. Encuentra refugio en varios lugares, nunca demasiado tiempo. Una casa perdida en las montañas del Rif, donde el aire frío corta la respiración. Un apartamento discreto en Algeciras, donde el viento del puerto borra cualquier huella sonora. Un sótano en la provincia de Cádiz,
donde las voces resuenan como ecos lejanos. En cada parada deja una huella ínfima, casi imperceptible. Hombres fieles, miradas que se iluminan cuando pasa, puertas que se cierran detrás de él. Él avanza, sin detenerse. Sabe que la inmovilidad mata. En su mundo, un hombre que se detiene se convierte en objetivo. Un hombre en movimiento permanece como una sombra. Y el nene ha aprendido a convertirse en una sombra. Pero esa sombra le atrae ahora una luz mucho más fuerte. En los despachos madrileños de la Policía Nacional, su expediente empieza a engrosarse. Fotografías borrosas, testimonios contradictorios, rastros bancarios fragmentados, intercepciones telefónicas donde su nombre reaparece como un murmullo. En los servicios marroquíes, su nombre también circula, no oficialmente, no en informes escritos, sino en conversaciones susurradas tras una puerta entreabierta, en discusiones entre oficiales que saben que algunos criminales son demasiado útiles para desaparecer, pero demasiado incómodos para dejarlos libres. Su propia existencia se convierte en un dilema político, y mientras las autoridades intentan localizarlo, él reestructura sus rutas. El estrecho sigue siendo una arteria vital, pero comprende que debe diversificar sus flujos. Apuesta entonces por las rutas terrestres, caminos discretos que atraviesan las llanuras andaluzas, vehículos camuflados, conducidos por hombres que nunca llevan armas, cargamentos ocultos en estructuras imposibles de detectar sin información precisa. También diversifica a sus socios, grupos españoles especializados en el transporte clandestino, familias marroquíes capaces de proporcionar cantidades impresionantes sin atraer la atención de las autoridades, contactos portugueses que le abren ventanas hacia otros puertos europeos. Poco a poco, su influencia supera el círculo habitual de los traficantes del estrecho. Empieza a interesarse por mercados donde los beneficios se cuentan en millones. La velocidad con la que se adapta sorprende a sus enemigos, asusta a las autoridades y fascina a los criminales. Él no ve eso como un ascenso, lo ve como una estrategia de supervivencia, una manera de evitar que el mar se cierre sobre él como una tumba líquida, porque en cada puerto por el que pasa hay hombres que lo buscan. Algunas policías quieren detenerlo, algunas brigadas quieren hacerlo hablar, algunos clanes quieren recuperar sus rutas, otros quieren borrarlo. Cada día se convierte en una confrontación invisible, cada desplazamiento en un riesgo calculado, cada encuentro en una prueba de lealtad. En su círculo cercano percibe las tensiones. Algunos hombres tienen miedo, algunos dudan, algunos admiran demasiado, otros codician lo que posee. Sabe que la lealtad no es un sentimiento, es una moneda inestable, frágil, que cambia de valor según las circunstancias. Lo aprendió en los muelles de Ceuta. Lo comprendió en la noche de la emboscada. Percibe sus consecuencias ahora, mientras su red se vuelve más amplia, más frágil, más compleja. Pero a pesar de todo, conserva esa calma extraña que constituye su fuerza. Incluso cuando las amenazas se acercan, incluso cuando los policías parecen a punto de localizarlo, incluso cuando algunos de sus aliados lo traicionan discretamente, mantiene la cabeza fría, porque sabe que un imperio nunca cae de un solo golpe, se desgasta, se agrieta, se fragmenta. Y él se niega a agrietarse. También se niega a convertirse en un fugitivo desesperado. No es un hombre a la fuga, es un hombre en movimiento, dos cosas muy distintas. Pero esa distinción se irá erosionando, lenta, dolorosamente,
a medida que las fuerzas del orden se estrechen a su alrededor. En los periódicos españoles, su nombre aparece ahora con cierto peso, aún no el de un gran padrino, aún no el de un varón internacional, pero sí el de un fugitivo inteligente, inasible, capaz de desafiar una vigilancia reforzada. En los reportajes marroquíes se convierte en un símbolo ambiguo, un hijo del Rif que se volvió poderoso, un hijo del estrecho convertido en leyenda, una figura peligrosa y fascinante al mismo tiempo. Y en el centro de todo ello hay una verdad simple: ya no hay vuelta atrás. Su vida cambia definitivamente de registro. Un registro donde los días ya no se organizan según las mareas, sino según las amenazas. Un registro donde el peligro ya no es un elemento del trabajo, sino un compañero cotidiano. Un registro donde la libertad se convierte en una ilusión preciosa, frágil, lista para romperse al menor paso en falso. Lo que viene es inevitable. Lo espera como una sombra detrás de una puerta entreabierta. Se acerca, lenta, metódicamente, y lleva un nombre que ya conocemos: la detención. En la próxima parte, descubrirás cómo el círculo se cierra a su alrededor, cómo las autoridades logran por fin cruzar las piezas del rompecabezas y cómo el mito de El Nene se transforma en una historia aún más sorprendente. La caída, la leyenda y la pregunta que Marsella no dejará nunca de hacerse. El final de un reinado nunca es un instante preciso. Es una serie de grietas, de dudas, de decisiones mal calculadas que terminan por derrumbar una montaña que se creía indestructible. Para Mohamed Tayeb Ahmed, El Nene, esa caída comenzó mucho antes de que los periódicos la anunciaran. Se jugó en el silencio de las noches de Ceuta, cuando algunos antiguos aliados empezaron a preguntarse si el reino se había vuelto demasiado poderoso, demasiado visible. Se jugó en los puertos, cuando cargamentos desaparecieron antes de llegar a su destino. Se jugó en las conversaciones discretas entre policías de distintos países, de pronto unidos por una obsesión común. Se jugó en la sombra, allí donde los imperios se descomponen incluso antes de que sus reyes lo vean. Y sin embargo, el Nene continuó avanzando como si nada pudiera alcanzarlo. Con esa seguridad fría que había construido su leyenda, con esa convicción de que todo podía negociarse, con ese instinto casi animal que le había permitido sobrevivir allí donde otros habrían muerto hacía tiempo. Pero incluso las leyendas olvidan a veces que su poder descansa sobre un equilibrio frágil. Basta una brecha para que todo se derrumbe. El Nene fue detenido. Los periódicos hablaron de victoria. Las autoridades celebraron un éxito histórico y el público descubrió el rostro de un hombre cuyo apodo era lo único que conocía. Para muchos fue el final de una historia. Para otros no era más que el comienzo, porque la detención de un jefe nunca borra lo que ha construido. Las rutas de la cocaína siguen ahí, las alianzas siguen ahí, los hombres formados por su red siguen ahí. Y sobre todo, las preguntas siguen ahí. En las calles de Ceuta, en los barrios españoles, en las salas de los puertos europeos, una interrogante vuelve como un murmullo. ¿Cómo pudo un hombre venido de tan poco construir tanto? ¿Por qué él? ¿Por qué allí? ¿Por qué de esa manera? Y sobre todo, ¿por qué nadie logró detenerlo antes? El Nene, incluso tras los muros, sigue siendo un símbolo. El símbolo de una época en la que el crimen no era solo una actividad clandestina, sino una economía paralela. El símbolo de una generación que nunca creyó que un título o un oficio pudiera ofrecerle un futuro. El símbolo de un mundo donde la lealtad es a veces más sólida que la ley. Aún hoy, algunos cuentan que sus métodos eran de una precisión casi quirúrgica. Otros afirman que tenía un don para leer a los hombres, para comprender sus debilidades,
para predecir sus acciones. Otros, finalmente, dicen que su reinado nunca habría existido sin una dosis de suerte. Como siempre, la verdad se esconde en algún punto entre las tres. Lo que queda es su huella. Una huella profunda en las rutas del tráfico europeo. Una huella aún visible en los puertos del sur de España. Una huella grabada en la memoria de quienes lo conocieron. Y sin embargo, más allá del crimen, más allá del miedo, más allá del poder, queda otra verdad. Una verdad que a menudo se olvida. Un imperio construido sobre sangre siempre termina exigiendo la suya a cambio. La vida del nene es una parábola moderna. Una parábola sobre el ascenso fulgurante y la caída inevitable. Una parábola sobre las ilusiones de poder. Una parábola sobre la soledad de los hombres que suben demasiado alto y demasiado rápido. Una parábola sobre las consecuencias que nunca se pueden esquivar, por muy rápido que se corra. Y quizá ahí reside la única pregunta que realmente merece ser formulada. ¿Qué gana realmente un hombre cuando gana el mundo entero si se pierde a sí mismo en el camino? Esa es la reflexión que te dejo. Una reflexión sobre las decisiones, las rutas tomadas, las ilusiones que nos atraen y los precios que hay que pagar. Dime qué piensas en los comentarios. Y dime también, según tú, ¿por qué algunos hombres se convierten en criminales mientras otros, en las mismas calles y en las mismas condiciones, eligen otro camino? Y si quieres más historias reales, más leyendas oscuras, más inmersiones en la sombra de los mundos criminales, suscríbete, activa la campana, deja un like, porque cada apoyo permite seguir contando estos relatos que, a veces, dicen más sobre la humanidad que cualquier libro de historia. Y sobre todo, dime qué criminal u organización te gustaría ver en la próxima investigación. Tu elección puede convertirse en la próxima leyenda